Hola Milita, Hola, adelante. Milita, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Esta Por es tu acá. silla, sí. Bueno, Che, qué placer, qué programón. para mí, Qué un placer gusto que me tenerte hayan acá. invitado. Bueno, muchas gracias. Milita Alfaro, historiadora, carnavalera de ley, Sí, cómo no. Investigadora. investigadora. Exacto. Escritora. Che, qué honorazo de verdad tenerte. Bueno, muchas gracias. Y yo con dos carnavaleros, uno que se estrenó Ayer. Bueno, vos ya tenías teatro Sí, arriba, sí. pero en una categoría nueva. Muy auspicioso, che, el debut de Social Club, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Lindísimo, lindísimo. Me gustó pila, con unas ganas, hay una energía. Sí, hay un conjunto de muchas ganas. Gente nueva, casi toda. Y sí, debutantes son como más de 10. Bueno, hay que pararse arriba del escenario del teatro, ya te digo que fue fantástico, salió Ay, precioso. muchas gracias, salió muchas precioso. gracias. Qué lindo, sí, tuvo Y muy no lindas tiene- repercusiones. Tuvieron buenas Sí, repercusiones. eso bueno. dicen. Y Me yo creo alegro que sí. mucho, me alegro Sí, mucho. sí, sí, sí. ¿Cómo? Ahí vos y vos Yo con la muñeca, que está tercer año la muñeca. Está divina la muñeca. Está la- linda, La vi la- el otro día, me encantó. Sí, me sí, encantó. este año también con un recambio lindo de gente. Sí, claro, con las Jimenas, que son unas capas ahí. Una bomba, la Sí, verdad que sí. divinas, divinas. Bueno, Milita, qué lindo que estés acá para conversar un poco sobre tu historia con el carnaval, Sí. sobre cómo hacer historia con el carnaval. Ay, Sabemos que empezaste como en tu infancia también, como que ya desde ahí ya tenías como un interés. Sí, ahí viviéndolo el carnaval como tantos niños, niñas de mi edad, donde el carnaval era como un complemento inevitable. Los veranos era carnaval. Y es decir, en sus distintas facetas. Porque también, por supuesto, el tablado del barrio, que en mi caso fue nada menos que el de Piedralta y Cerro Largo, un tablado legendario. Pará, tengo una anécdota con ese tablado. Ay, Porque bueno, dale. hace unos años Ajá. se organizó de vuelta, o sea, se juntó la comisión, no sé cómo se dijera, 30 años después, no sé hace cuánto no Claro, estaba ese tablado. claro. Y se hizo el tablado con el presentador de ese momento. Pa, qué divino. Y estuvo tremendo. Fuimos, Bueno, actuamos bueno, actuamos sí, antes de... claro. No me enteré. Porque... de Madame Gótica. Sí. Tremendo tablado. Claro. Fue, y creo yo, de los últimos, ¿no? Porque yo lo recuerdo todavía a mediados de la década del 70, que ya prácticamente no quedaban tablados en la calle. Por supuesto, lo que sí abundaban eran los clubes. Claro. Es decir, a diferencia de los tablados vecinales o de barrio que se hacían en la calle, donde no se cobraba entrada, donde los vecinos se reunían todas las noches. Por supuesto podías, si querías, querías sentarte, alquilabas un asiento, pero si no, paradito, mirabas el espectáculo gratuitamente. Eso que fue tan característico, yo diría que uno de los rasgos más distintivos del carnaval montevideano en la primera mitad del siglo XX. Ya después, en los años 60 y 70, empieza a decaer, y yo creo que Piedralta y Cerro Largo es de los últimos que todavía hace esa, es decir, todavía sigue funcionando de esa manera. Después desapareció y bueno, me decís vos que lo revivieron entonces. Sí, me acordé el año, fue en 2018 que se hizo una vez. Me acuerdo que Mirá fuimos vos, antes de mirá vos. una revista, no me acuerdo si era Tabú o Madame Gótica, Bueno. me acuerdo que estaba Mariano Barbosa, eso es lo que me acuerdo. Mirá vos. Sacamos una foto. Y lo que era maravilloso, las escenografías, ¿no? Que se hicieron en ese tablado y en todos los tablados de Montevideo. Es una Claro. experiencia Sí, cosa que maravillosa. conservan ¿eh? los escenarios barriales por el momento. En Además. este momento, claro, hay todo un programa de teatro de barrio impulsado por el Museo del Carnaval, donde se intenta recuperar esa tradición de las escenografías, de los muñecos del tablado, como ha pasado un poco en la Claro. historia, los muñecos del tablado, que era una cosa preciosísima, porque bueno, era una experiencia de arte colectivo, comunitario, ¿no? Compartido por todo el barrio, y donde se hicieron cosas realmente maravillosas, ¿no? Es decir, las fotos que queda de todo eso, es sorprendente y deslumbrante que los vecinos tuvieran esa creatividad y esas ganas, ¿no? Es decir, Y sí, las ganas de juntarse y hacer Exacto, y eso, exacto. crear comunidad. Hasta el otro día fui a el Festival de la Mojica, también era justo ahora que se fue Nacho, fui a las Duranas. Y claro, Claro. mientras sucedía el festival, la gente estaba adentro de las Duranas, eso, haciendo papel maché, Exacto, armando exacto. los muñecos. Sí, es una cuestión colectiva que convoca en aquel momento muy acorde a lo que era, es decir, lo que era la vida del barrio, que era, en fin, estaba muy viva
la presencia del barrio en la vida cotidiana de la gente, y que hoy tiene un valor enorme, porque en estos tiempos, digamos, de privatización y profesionalización, y donde está todo el mundo metido en su casa y es como muy difícil encontrar proyectos compartidos, bueno, estos tablados de barrio de alguna manera recuperan eso tan lindo. Sí, y los oficios también, ¿no? Que por ejemplo También, en el concurso se han perdido, sí. Que hay tantos escenógrafos, escenógrafas que han perdido trabajo ahí, sigue habiendo como un lugarcito de preservar. A nada de entrevistar a Eddie, que era el escenógrafo del Teatro del Artesano, del tablado del artesano cuando era tablado, y que era fabricante de cabezudos. Sí, Eddie, claro, que tiene taller ahí en Peñarol. Vamos a ver si podemos hacer algo con él, pero en este horario está trabajando. Bueno, precioso, pero además son saberes artesanales que se pierden con la... Es decir, no son cosas que se enseñen en ningún lado, se transmiten de generación en generación, y ha pasado que una serie de gente ya mayor, que hacía los carros alegóricos o que hacía justamente, cabezudos o muñecos del tablado, bueno, se ha ido muriendo, y es una cosa que uno también piensa que debería de alguna manera preservarse como algo, bueno, que forma parte de nuestro patrimonio, pero que además está tan identificado con una estética de nuestro carnaval, ¿no? Claro, total. Y el desfile, yo hace no tanto fui a una exposición del CDF, que había fotos del desfiles viejos, que no eran por 18 de julio, por lo que vi, me suena que era por la Rambla de Pocitos, capaz que estoy equivocado. Claro. Sí, yo te diría que el desfile como gran evento, es decir, era fundamentalmente el 18 de julio, ¿no? Claro. Es decir, el desfile inaugural, que era, bueno, tenía toda una programación, un cortejo, es decir, que respondía, digamos, a todo un diseño que, en fin, un poco por iniciativa de la Comisión Municipal de Fiestas, era encargado de diferentes artistas de la época. Ese era como el evento con el cual, es decir, el carnaval de alguna manera, todavía se sigue el desfile inaugural con una versión bastante más pálida, por supuesto, de todo aquello, pero sigue dando inicio, digamos, a la fiesta. Y después el programa oficial, es decir, por supuesto que incluía también desfiles en otros parajes de la ciudad. Primero, fundamentalmente primero en la Rambla de Pocitos, en el Parque Rodó, en Ramírez, en fin, que hay muchas fotos de eso, y después eso se va extendiendo, ¿no? Es decir, hay toda una programación. Es decir, una cosa son los desfiles que se llevan, es un poco una réplica de los desfiles 18 de julio, un poquito, es decir, no con tanto despliegue, pero que se llevan a las grandes avenidas. Y bueno, hubo una época en que había desfile en General Flores, en 8 de octubre, en Rivera, en el Cerro, es decir, en todas las grandes avenidas tenían su desfile. Y después está el fenómeno que tú mencionabas de los corsos barriales, que eran, tenían también un poco, cada tablado, también en cierto momento organizaba el desfile del barrio, que eran 3 o 4 cuadras, un poco con epicentro en el tablado, y donde, bueno, también, que era muy lindo porque, bueno, siempre convoca esa participación. A veces uno ve los desfiles 18 que eran como muy espectaculares, pero esa cosa que se vivía más con cierta lejanía, porque ibas más a mirar, a pararte en la vidriera y ver en la vereda y ver pasar, en fin, todo el cortejo. En cambio, cuando era el corso vecinal, es decir, todo el mundo disfrazado, y por supuesto no estoy hablando de niños, estoy hablando de grandes, es decir, a jugar con serpentinas, con papelitos, con pomos de agua, y donde veías una participación de la gente mucho más activa, ¿no? Claro, es decir, no es tanto ir a mirar, sino... Sí, ser más protagonista que espectador. ¿Y vos cómo pasaste? Bueno, seguís siendo espectadora. De hecho, acá, por ejemplo, Nelson de Queso Magro dice: Milita, qué genia de genias. Acompaña infaltablemente año tras año la noche de fallos. ¿Cómo ya no? Sos cábala, dice. Bueno. Ya sos cábala. Muy amiga de la gente del queso, de todas las murgas en general. Sí, pero llegar. El queso, sí, con el queso tengo un vínculo particular, que me encanta, además, el estilo de murga que hacen. Pero bueno, siempre, por suerte, el carnaval cada año nos sorprende con espectáculos. Es decir, espero que este año, además pinta muy bien, me parece que va a ser un carnaval potente. Siempre hay cosas muy, muy, muy disfrutables, ¿no? O sea que soy, sí, carnavalera, ante todo carnavalera. Después, y el pasaje ahí como a la investigación, claro, ¿cómo fue? Claro. Bueno, ¿Qué te convocó? Claro, el interés, es decir, digamos, de una mirada historiográfica que de repente
no proyecté tanto hacia lo que son los escenarios más tradicionales de la investigación histórica, que tienen que ver de pronto con la historia política, la historia económica, que son, por supuesto, es decir, clave para poder entender, es decir, nuestro pasado, nuestro presente, absolutamente decisivos, pero donde a mí me interesaba también esa otra historia cultural, digamos, que tiene más que ver de pronto con la gente más anónima, es decir, un poco llegar a esos sectores sociales que a veces no han sido los que han sido más tenidos en cuenta a la hora justamente de pensar el pasado. Y entonces encontrarse ahí con justamente los niños, las mujeres, las clases populares, digo que a veces no tienen un lugar tan privilegiado dentro de la investigación histórica más tradicional. Y bueno, ¿cómo llegar a ellos? A veces es como difícil. Bueno, el carnaval es una vía bien interesante. Es decir, esa posibilidad que tenés, empezando porque es una fiesta que viene de los tiempos de la colonia, o sea que año a año tenés esa posibilidad de reencontrarte con la sociedad, con sus cambios y sus permanencias a lo largo del tiempo, y donde además, bueno, justamente, es decir, interrogás a la sociedad desde miradas diferentes, ¿no? Y entonces obtenés también, es decir, respuestas que de pronto, es decir, otros ámbitos, es decir, otros objetos de estudio no responden. Entonces, bueno, el carnaval en ese sentido me parece que es un buen pretexto. Es un tema en sí mismo, sí, sin lugar a dudas, sí, claro, lleno de anécdotas y de cosas preciosísimas, pero además es un pretexto para observar justamente a la sociedad desde una mirada distinta. Hay en las historias de Barrán siempre que aparece de alguna manera el carnaval, ¿no? En las historias de la sensibilidad, exacto, como que es un tema recurrente. Y bueno, ha sido un poco, Barrán en ese sentido, es decir, ha sido un referente clave, ¿no? Es decir, para abrir justamente la historia a otras preocupaciones, a otras apetencias, a otras formas de recuperar nuestro pasado. Yo fui alumna de José Pedro y por cierto me alentó mucho a meterme con estos temas. Es decir, que él ya en la historia de la sensibilidad, el carnaval aparece, y entonces, bueno, a partir de ahí hacer, digamos, como un relevamiento más sistemático, porque también es muy interesante ver en ese carnaval que va cambiando a lo largo del tiempo y donde a veces, curiosamente, se interpreta ese cambio como una especie de traición a una imagen un poco originaria que uno tiene de lo que era el carnaval y que ahora, en fin, todo eso se terminó, y carnavales eran los de antes y todo eso. Es decir, yo creo que es totalmente al revés. Yo creo que el carnaval justamente sobrevive porque es capaz justamente de irse reformulando a lo largo del tiempo para estar, digamos, responder, bueno, a nuevos contextos, a las necesidades o a las características de una sociedad que también cambia. Digo, en última instancia lo que cambia no es el carnaval, sino que es la sociedad. Es la sociedad. Sí, y que así también como cambia, a veces también se vuelve a cosas anteriores, ¿no? Claro, con todo claro. Lo bello y hasta peligroso que eso podría llegar a tener en algunas cosas, pero que en realidad como que la gente es la que hace el carnaval y bueno, exacto. Y sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de pensar, sus discursos son las que lo van construyendo. Exacto. Entonces, bueno, es bien interesante justamente ir viendo esos cambios y esas permanencias. Muchos cambios que acompañan contextos que también están en transformación y muchas permanencias que son las que le van dando, digamos, un arraigo y digamos, un carácter de un ritual, es decir, que se reformula, pero que tiene ciertas bases de sustento que son las que nos identifican y hacen que, bueno, que hoy el carnaval sea uno de los escenarios donde los uruguayos es decir, tenemos construida toda una memoria colectiva que pasa por ahí, ¿verdad? Divino. Yo, tengo una pregunta. ¿Cuándo se empiezan a perder estos corsos barriales, digamos, de adultos disfrazados, niños disfrazados, Claro, de la gente involucrándose activamente en el... Claro. Sí, yo creo que ahí la década del 60 es como muy difícil fechar los cambios culturales, es como muy difícil. A veces cuando Claro. uno en historia política o qué sé yo, vos podés decir, bueno, tal día, de tal mes, de tal año pasó Hay tal mojones cosa. claros que Ahí para está. identificar. En una historia cultural, digamos, las fechas son bastante más arbitrarias, pero sin lugar a dudas esa década del 60 marcó, o por lo menos se hacen visibles determinados cambios
que, bueno, van a transformar lo que son las formas de vivir y de sentir de la gente, que tienen que ver con, decir, bueno, toda esa vida, puertas afuera, compartida, la presencia, el eje clave que fue de la vida cotidiana, el barrio, digo, eso es algo que poco a poco se va perdiendo, ¿verdad? Y el tablado es hijo del barrio. Digo, lo que está atrás del tablado, digo, el tablado callejero, el tablado concebido justamente, es decir, como tablado vecinal, bueno, es un barrio muy, muy activo, ¿verdad? Muy, atrás de cada tablado, es decir, cada tablado tiene un barrio atrás que es el que lo impulsa, el que lo organiza, el que, en fin, el que lo hace posible. Y entonces cuando en los años 60 todas esas cosas se van perdiendo, esto tiene mucho que ver también con formas de consumo cultural que van a estar profundamente, es decir, impactadas por lo que es, por ejemplo, es decir, la televisión. Claro. Y esta cosa de gente que, es decir, empieza, digamos, a relacionarse con la cultura a través de los medios, y bueno, eso conspira de alguna manera contra lo que eran esas otras formas, digamos, más colectivas, ¿verdad? Es decir, pero justamente eso podría haber terminado con el carnaval, no termina porque el carnaval de alguna manera, bueno, es decir, capaz que sentimos aquella nostalgia, decir, bueno, el tablado, qué lindo que era, pero el carnaval se adapta y hoy lo tenemos en la televisión, nos guste o no. Sí, y que lo hace llegar también a otras partes del mundo y que lo ha popularizado un montón, ¿no? Como en esta idea de pensarlo como turísticamente también. Exactamente. Promocionar como culturalmente al país a través del carnaval, siento que es un gran acierto. Por eso, a veces sí, uno siente, y además las uruguayas somos tan proclives a la nostalgia, digamos, uno siente que hay cosas que ya no están y que es una lástima que efectivamente no estén, pero qué importante decir que es que hayamos logrado mantener viva, es decir, una fiesta que es capaz de actualizarse, de reformularse, de adecuarse justamente a cambios sociales, culturales muy, muy marcados, ¿no? Sí, total. ¿Querés decir algo? Tengo una pregunta, que hace un rato decías que el desfile inaugural del carnaval ahora está como un poco más pálido, digamos. Ah, sí. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se fue empalideciendo? ¿O qué le falta en relación a otros desfiles o a otros momentos? Claro. ¿Cuál es la mayor diferencia? Claro, porque el desfile forma parte de un determinado modelo de fiesta que estuvo como muy identificado, es decir, lo político siempre está presente y entonces ahí, más allá de que el desfile viene ya del siglo XIX, el primer desfile inaugural es de 1873, el desfile que se acaba de festejar. Mucho antes del concurso. Sí, ahí está, sí. Es decir, tiene 150. El número de desfile que se celebró hace una semana es el número 153. Ha habido, claro, es impresionante. Sí, una tradición muy, muy fuerte. Entonces todo eso fue generando, bueno, era también una manera de visualizar una nueva fiesta, ¿no? Es decir, después de aquel juego bárbaro que había sido tan característico de las primeras décadas del siglo XIX. Esas guerras de agua y las guerras de agua, de proyectiles y todo lo demás. Bueno, nació una nueva fiesta muy trabajosamente, muy lentamente, y bueno, había como que escenificar ese cambio. Y esa escenificación fue, bueno, el adorno de la Ciudad Vieja el 18 de julio para el desfile de un cortejo, es decir, que no tiene tantas diferencias con el actual, eran un poco, es decir, claro, las agrupaciones y los carruajes particulares adornados por las principales familias de la época y tal, que recorrió la Ciudad Vieja y 18 de julio es tejido en ese momento. Eso ocurrió por primera vez en 1873. Y tuvo, sí, una versión, en fin, bastante, digamos, modesta. Lo que pasa es que eso ya en el contexto del 900 y en el marco de eso que se llama un poco abusivamente el Uruguay vallista, porque bueno, uno lo identifica mucho con el vallismo y con Valle Ordóñez, y sin embargo ahí había muchos otros actores también muy decisivos, sí, claro. Pero bueno, esta cosa que uno llama el Uruguay vallista, y en ese contexto el carnaval, bueno, va a tener una centralidad muy, muy fuerte dentro de lo que es un determinado modelo de país, es decir, el carnaval llega a ser una especie de cara festiva del vallismo, del reformismo. Claro, el vallismo abrazó al carnaval en ese totalmente, sentido. Lo hizo parte. Hay una serie de características que tiene el carnaval
que sintonizaban muy bien con el discurso del vallismo, su cosa popular, democrática, igualitaria, eso anticlericalismo, es decir, por el donde tenía una, digamos, coincidencias muy, muy fuertes con el discurso de Valle de Ordóñez y del vallismo, y además también la beta turística, ¿no? Que es otra cosa fundamental, por la cual el vallismo promueve permanentemente el carnaval. Sí, y el aliento al uso del espacio público también, por parte del vallismo. Exactamente, todas esas cosas hacen que haya un entendimiento muy fuerte entre carnaval y vallismo. Y dentro de eso la promoción, es decir, se crea inclusive específicamente un organismo como es la Comisión Municipal de Fiestas de Verano y Carnaval, que así se llamaba, dentro de la órbita de la Intendencia de Montevideo, destinada específicamente a la organización de lo que era cada temporada estival. Llegaban turistas fundamentalmente de la Argentina, no es que recibiéramos turistas de todo el mundo, ni mucho menos, pero sí de la Argentina había un flujo turístico muy importante, y entonces esta Comisión Municipal de Fiestas se encargaba de armar, bueno, entretenimientos, atractivos, en fin, eventos de todo tipo, que tenían su punto culminante, es decir, después de una temporada que transcurría a lo largo de enero, qué sé yo, bueno, en febrero la frutilla de la torta era el carnaval. Y ahí, bueno, es decir, darle justamente, sobre todo al desfile, una proyección muy, muy importante. Es decir, tomando ejemplos que siempre nos quedaron un poco grandes, ¿no? Esto de queríamos ser carnaval de Venecia, carnaval a la manera de Niza, que fue un ejemplo, un modelo, un espejo en el que se miraron las autoridades permanentemente. Claro, porque era un carnaval particularmente turístico, ¿no? El de Niza. Claro, y muy espectacular, con esos carros alegóricos que uno ve en las fotos y no puede creer, una maravilla. Y entonces se trataba de trasladar a Montevideo, es decir, algo similar. Nunca se llegó, digamos, pero sí nuestros desfiles del 900 tenían... eran bastante espectaculares, sobre todo en materia de iluminación. Es impresionante cuando uno ve las fotos de las iluminaciones que se crearon para esos desfiles, es muy impresionante, ¿no? A mí me llamó la atención cuando te digo que vi esta exposición, que si no me equivoco eran desfiles entre 1910 y 1920, de muchos animales. Bueno, que desfilaban camellos, ¿no? elefantes. Impresionante. Bueno, eso tiene su primera versión en 1924, cuando justamente, es decir, en el intento de darle mayor espectacularidad al desfile, a la Comisión Municipal de Fiestas, que era quien lo organizaba, se le ocurrió alquilarle al Circo Sarrasani, que estaba en ese momento actuando en Montevideo, 9 elefantes que formaban parte, digamos, del circo. Y desfilaron por 18... Uno no era suficiente. 9. Desfilaron pero por aparte 18 te imaginas, de julio. Claro, elefantes entre la gente, además Vos me imagino ruido. Vos imaginate que se hubiera armado, no sé, una desbandada, eso también un riesgo tremendo desde el punto de vista de la seguridad. Bueno, 9 elefantes en un desfile de 1924, donde además la Metz, que era nuestro Marqués de las Cabriolas por entonces, que ese año desfiló representando un gran rajá maravilloso, lo subieron a uno de esos elefantes y desfiló montado en uno de ellos. Y después, claro, el Circo Sarrasani se fue y quedó todo aquello de lo que había sido, digamos, el impacto de los elefantes, pues ya no había más elefantes. Entonces lo que se hacía era, año a año, llevar al desfile a los animales del zoológico. Y desfilaban en jaulas los animales del zoológico, y están las fotos, es decir, donde uno ve, como decías tú, camellos y qué sé yo, desfilando, formando parte del desfile. Es precioso, ¿no? Pensar en cómo ha cambiado también como la concepción del carnaval. Creo que hoy no imaginaríamos poner animales en 18 de julio. Hace no tantos años, cuando Zíngaros hizo la parodia de los Andes, Pinocho llevó un burro. Ahí está, sí. No hace tantos años. Claro. Cosas que hoy, de pronto, hay toda una corriente animalista que no lo permitiría, por supuesto. Sí. No, y lo pienso también como en términos de cómo ha cambiado también la gente que hace, ¿no? Los protagonistas del carnaval. Yo actualmente, acá vos me vas a desasnar y podrás contradecir lo que digo, como muy volcado hacia la clase media universitaria, ¿no? Como que ahora es más protagonista como ese público, digamos, y no tanto, bueno, no sé, como más trabajadores de a pie, gente del barrio. ¿Cómo ves eso como en la actualidad? Sí, ha tenido el carnaval su relacionamiento a nivel de distintos sectores sociales, ha conocido
diferentes versiones, ¿verdad? Es decir, porque en el siglo XIX, por ejemplo, el carnaval era una fiesta de toda la sociedad, y bueno, ahí son negros y blancos, ricos y pobres, chicos y grandes, es decir, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, todo el mundo vivía el carnaval. Ya en el 900 hay ciertos sectores sociales, digamos la clase alta, podríamos decir, que empieza a tomar distancia de una manifestación que ya no tiene las características, digamos, de una fiesta elegante, exclusiva, como esos sectores pretenden. Entonces también es un momento en el que el turismo en la costa empieza, digamos, a tener una relevancia y a atraer justamente mucho más a esos sectores que se distancian de una fiesta que queda más bien identificada con las clases bajas y también con las clases medias, ¿eh? También es un carnaval muy multitudinario que convoca mucho. Y donde determinadas categorías, digamos, de las agrupaciones que salen en carnaval, sí tienen una identificación fuerte con las clases populares, ¿verdad? Es decir, eso de alguna manera, cambia, siempre en forma relativa, ¿no? Como decimos, estas afirmaciones pueden resultar un poco... Claro, no sean tan categóricas. No estamos yendo tan al detalle, quizás. No es blanco-negro. Pero uno puede decir que, bueno, que durante la dictadura se produce una suerte de arribo al carnaval de sectores, ¿no? Por supuesto, no promovidos por la dictadura, ni muchísimo menos, de una manera... Es decir, ¿qué pasa? La dictadura cierra, clausura, prohíbe determinadas expresiones, es decir, de cultura, lo que fue la persecución a los teatros independientes, en fin, a otras expresiones culturales, que hicieron que mucha gente buscara la posibilidad de hacer lo suyo desde el carnaval. Eso trajo artistas, músicos, es decir, ya con otra formación y de pronto también con otra extracción social y cultural al carnaval, que de alguna manera fue marcando, es decir, formas diferentes, digamos, otros lenguajes, es decir, gente incluso con una formación, es decir, teatral o musical o coral, que antes de pronto no tenían los sectores, por ejemplo, a nivel de murgas muy claramente, sí, y entonces eso fue determinando, es decir, claro, alguna de esa gente determinada la dictadura volvió a lo suyo, se fue del carnaval, pero otros se quedaron, y entonces le fueron dando... Yo pensé que había sido un poco más adelante en el tiempo. Sí. Que ha sido en los 80, a finales de los 80. Y bueno, es eso un poco de alguna manera. La misma ola que todo ese proceso va dando como resultado la consolidación de, por ejemplo, creo que la categoría que más refleja eso es la murga, y donde se empiezan, digamos, a percibir esos coros que son arreglados con guitarra, ya espectáculos, es decir, que son concebidos a través del famoso hilo conductor, ¿verdad? Claro, es decir, claro. Sí, donde sí, hay sí, otras, digamos, otros parámetros. Sí, la puesta en escena. Exacto. ¿En qué conjuntos se da principalmente dentro de la categoría murgas esa llegada de componentes por ahí más formados, etcétera? Bueno, porque también lo político también incide claro, porque mucho. En los 70 entran muchos militantes a la categoría murga, ¿no? Claro, y gente que digamos, que estaba sufriendo las consecuencias de la represión y de las persecuciones y de la censura. Entonces, claro, es decir, bueno, las famosas 4 murgas, que tampoco eran solo 4, y además también ese es un relato que es también un poco tendencioso. Sí. Ahí está, bueno, pero se ha incorporado, digamos, a la memoria colectiva este asunto, bueno, Aracalacana y Diablos Verdes, que eran murgas que ya venían de atrás. La Soberana. En cambio, bueno, la Soberana, que había dado todo un punto de inflexión muy fuerte a fines de los 60, la incorporación de la Soberana con es decir, que claramente identificada con la izquierda, después de décadas y décadas en que la izquierda, es decir, era totalmente negadora de lo que era el carnaval, es decir, y lo cuestionaba y claro, en fin, lo consideraba un poco el opio de los pueblos y tal. La Soberana trae la izquierda al carnaval, es decir, y también una forma distinta en el sentido también artístico y estético, una forma distinta de cantar, una forma que incorpora justamente la puesta en escena, toda una cantidad de elementos nuevos. Lo que pasa es que es una experiencia que dura muy poco, que se corta rápidamente a consecuencia de que es prohibida y además encarcelado Pepe Alanís y tal, y el tema de la Soberana se termina, pero esa semilla ahí quedó.
Y entonces, bueno, digo, de alguna manera fructifica en otras murgas, sí, y ya en los 80, en el marco justamente de lo que significó el triunfo del no, el plebiscito del 80 y tal, como murgas como Aracalacana y Diablos Verdes toman una, digamos, una beta mucho más combativa, dentro de lo que se puede, porque todavía la censura está ahí presente, sí. Y cómo nacen murgas nuevas, como es el caso de Falta y Resto y de la BCG y la Reina de la Teja, que son murgas que vienen ya con esa nueva, claro, con esa nueva visión y con esa nueva postura frente al carnaval. Sí, yo igual siento que, capaz que me podés corregir acá, como que hay una tendencia a pensar o armar el discurso como que fueron las murgas de la Teja por ahí las más combativas. Claro. Y escuchando murgas de la Unión así de los 80, en algunos casos también las escuché muy combativas. Totalmente. Por ejemplo, La Nueva Milonga o incluso Don Timoteo en esa época. Por supuesto. Sí, por eso digo, es un poco esquemático esa cosa que incluso la Teja versus la Unión. Nada, que además también empezaron a mezclarse los barrios de una manera brutal porque empezaron a pasar los de un sector empezaron a pasar al otro y entonces se arma después una gran confusión, en la cual obviamente la murga tiene es decir, dentro de su propia esencia es esa forma contestataria de cuestionamiento del poder y de los poderosos, que lo hace pronto desde distintos estilos. Es cierto que hay determinadas murgas que tienen como un perfil más discursivo, más editorialista, más de transmitir un mensaje. Otras lo hacen desde esa cosa que también es de repente hasta más carnavalera, que es el chiste, la cortita y al pie, que claro, se le toma, se le toma el pelo, digamos, con ingenio con la sátira. Y con esa cosa, y que por supuesto que está en todas las murgas, ¿no? Y después el fenómeno, claro, de murga joven, que de alguna manera profundiza determinadas cosas que venían pasando con la llegada de los jóvenes y con una nueva impronta. Es decir, bueno, van a tener un impacto decisivo, no solamente por la llegada de las murgas jóvenes al carnaval, sino porque esa llegada también les obliga a las viejas, a las otras, a reformularse, claro, para ponerse acorde, porque la murga joven va a tener un impacto impresionante en el público. Es lo que decía Nacho, ¿no? Asaltantes con patentes se parece mucho a las murgas jóvenes. Por supuesto. Y ya se borran un poco más las fronteras, ¿no? Entre murga joven o de la Teja o de la Unión, o o más teatrales, más discursivas. Claro. ¿Y qué rol ocupa hoy el carnaval, por ejemplo, la discusión pública para vos? Y bueno, sí, eso hoy y lo ocupó toda la vida. Iba a decir, porque una de las grandes confusiones que hay sobre este tema es como que últimamente el carnaval se ha politizado. Y esto es, yo tendría que remontar, bueno, sí, me remonto al siglo XIX, es impresionante los ejemplos justamente de agrupaciones que de pronto todavía no eran murgas, pero sociedades carnavalescas, agrupaciones, conjuntos, como les quisieran llamar en aquel momento, salen con críticas, pero absolutamente sangrientas. Lo de ahora es nada en comparación con aquello. O sea que es una característica que ha estado presente, pero así como uno de los rasgos más distintivos de nuestro carnaval de todos los tiempos, que es también muy explicable porque somos una sociedad muy politizada. Entonces ese vínculo con el carnaval, y porque además el carnaval, es decir, como cualquier hecho cultural, tiene necesariamente, es decir, una raíz política muy clara. No hay hecho cultural que pueda estar al margen de lo que es el debate político. Total. Y el carnaval también lo es y viene año a año a poner sobre la mesa o sobre el escenario determinados debates a través de los cuales la sociedad se expresa y que tiene el plus, el interés especial de que quienes se expresan en esa instancia no son de pronto los elencos políticos o los actores más tradicionales que durante todo el año llevan adelante justamente, es decir, el debate político. Es una instancia que justamente tiene tanto que ver, es decir, si el carnaval es el mundo del revés, también lo es por esto, por el hecho de que quienes toman la palabra arriba del tablado son esos otros sectores, ¿verdad? Es decir, donde dan su opinión sobre los más diversos temas y donde ahí viene, bueno, una eterna polémica, en fin, donde ese contenido político es muy claro
y donde hay muchos sectores que confunden digamos, ese debate político que el tablado promueve y que yo creo que es muy sano, lo partidizan, ¿verdad? Y entonces ahí, las afirmaciones, digamos, es decir, de que las murgas responden a determinada línea política, cuando eso efectivamente no es así. Las murgas vienen a decir lo que opinan, coincida o no con la línea de determinado partido. Muchas veces coinciden. Sí, yo me acuerdo. Y otras veces no coinciden. Sí. Y los palos que se ha llevado la izquierda, que se ha llevado siempre, lo que pasa es que la gente que en general opina que no se lo lleva es porque no va al tablado. Y entonces ahí se puede decir cualquier cosa. Totalmente. Sí, o ve un fragmento de una murga escrita en cualquier red social y bueno, y opina, ¿no? Exacto. Bueno, entonces ahí, en fin, por ejemplo, yo que sé, el tema de los desaparecidos es un tema donde las murgas permanentemente han estado cuestionando las políticas llevadas adelante por los gobiernos del Frente Amplio por considerarlas insuficientes, tardías, sí. Es decir, todo el tiempo. O cuando Tabaré vetó el aborto, le cayeron. Por favor. Bueno, la segunda candidatura de Tabaré, las cosas que se dijeron, es decir, desde el tablado en contra de esa postulación, fueron tremendas. Es decir, entonces se habla muchas veces del desconocimiento, a veces uno dice, bueno, quizás no tuvieron oportunidad, no sé si no se hace también, digamos, de profesor, ¿no? Y bueno, si alguna duda queda sobre estas cosas, que vayan al carnaval este año. Los que quieran ver criticar al gobierno, que se quejan porque no los critican, que aprovechen este año porque se van a dar una panzada. Sí, crítica al gobierno tenemos. Milita, es brutal. Estamos bastante cerca de la hora, de hecho estamos en hora, pero te quería dejar 3 preguntas del público que me parecen que están buenísimas. Las 3. Ojalá pueda responder. De Cani te pregunta, ¿cuál es tu tablado favorito? Mi tablado, sí, mirá, han sido distintos. Yo qué sé, me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, andábamos por todos los tablados de Montevideo, tengo muchos recuerdos del Liverpool en ese momento. Mirá. Después, bueno, fui muy, que vuelva el Sporting. Sí, claro. Hace muchos años de Sporting, maravilloso el Sporting. En este momento, después vos sabés que me hice teatro de verano. Qué increíble. Mira. Me hice del teatro de verano. Entonces voy poco, de repente en ese primer fin de semana, antes de que empiece, veo alguna cosa, ahí de repente voy al velódromo o alguna otra cosa, pero después me hice del teatro de verano, es decir, lo cual lamento pila, porque el mundo del tablado es maravilloso y no habría que abandonarlo, pero bueno. No pasa nada. ¿Pero sos abonada? No soy abonada, pero voy fundamentalmente segunda rueda y la primera la miro por tele, también los años pesan y uno claro, entonces, hay que mantener el trajín nocturno. Entonces, ahí está, entonces a segunda rueda voy al teatro, la liguilla también, pero me gustaría y me doy vuelta, de repente me doy una vuelta por los escenarios populares que son una maravilla, ¿no? Una maravilla. Sí, claro. Mira, acá también hay otra pregunta no, comentario, que también yo lo converso pilo con Lolito Iribarne. Ajá. Que acá Nelson, por ejemplo, también de Queso Magro, dice: en Cádiz un historiador me aseguró que nuestra murga existía desde antes de la gaditana que se va, que nos agarramos de ese evento particular para marcar un hito, pero que no fue el inicio. Tirá la posta, Milita. ¿Quién tendrá la posta, no, de estas cosas? No, seguramente yo no, y nadie, porque todas las tradiciones populares son el resultado de un proceso claro. muy largo, donde este intento de ponerle día, mes y año, es decir, no camina. Claro. Y yo creo que justamente, es decir, la murga, ya la descripción de determinadas agrupaciones del siglo XIX, todavía no son murgas, pero la murga está ahí, porque vienen a criticar, a hacer la crítica de actualidad, vienen con una indumentaria que vos decís, bueno, las galeras, las levitas, raídas, viejas, uno dice, la murga está de alguna manera, está asomando, y bueno, sí, el hito de la gaditana es muy fuerte, esa presencia de los piripitipi que llegaron en 1908 desde Cádiz, hicieron una temporada, nada fuera del carnaval totalmente, en agosto, en el Teatro Casino, bueno, marcó un hito y hizo que al año siguiente un grupo de muchachos que habían visto a los piripitipi resolvieran sacar un conjunto. En ese momento no era una murga, porque la murga como categoría no existía, pero un conjunto que se llamaba la Murga Gaditana que se va. Y bueno, y a partir de ahí eso también, el impacto que tuvo y cómo se replicó por parte de otros conjuntos. O sea, eso es un proceso.
Y esa cosa un poco anónima forma parte del asunto y lo enriquece. Sí, digo, total, un poco la incertidumbre ahí. Exacto. Como pasa también con el tango, es lo mismo también, las polémicas, digamos, cómo nació el tango. Sí. No se puede documentar porque eso está naciendo al mismo tiempo en una cantidad de lugares y con aportes que vienen de pila de lados. Y la otra pregunta, además de muchos cariños que llegan de todos lados, la queremos siempre, gracias. Muchas gracias. Toca callarse y escuchar. Por favor. La pregunta dice acá, si tu maravilloso libro Memorias de Bacanal va a tener una parte 2 en algún momento. Sí, vos sabés que sí. Bueno. Va a tener, sí, porque yo en este momento estoy retirada. Yo me retiré el año pasado. Yo te escuché en el Kaiku decir que no ibas a hacer más nada. Pasa que uno después se tienta, estoy como los murguistas, viste, que anuncian que se van, pero no se van. Bueno, no, estoy retirada de la actividad académica, sí. Y lo que voy a hacer durante este año, después que termine este carnaval que me tiene muy activa, es preparar algunas publicaciones. Una de ellas tiene que ver con una investigación de largo aliento que se llama Carnaval y Ciudad y que tiene que ver justamente, mira el tema desde la evolución de los tablados barriales, es decir, uno podría decir origen, vida, pasión, muerte de los tablados y renacimiento a través de los escenarios populares. Ese es un libro que espero que se publique este año. Y tengo ganas también de hacer unas memorias de la Bacanal 2 basadas fundamentalmente en lo que fue el Facebook, que durante la pandemia, en que no se podía hacer otra cosa, con Belén Pafundi, que es una amiga y compañera de la cátedra, creamos un Facebook que se llamaba Memorias de la Bacanal, para lo que nosotros llamamos pastillitas, microrrelatos, pequeñas anécdotas carnavaleras de muy distinta naturaleza, que no tienen ningún orden ni cronológico ni temático, simplemente pequeñas cosas salpicadas de aquí y de allá, que yo creo que a esta altura publicamos como 60, y entonces yo, decíamos la otra vez con Belén, esto vale la pena, va a haber gente que le va a gustar tenerlo, revivirlo, y entonces, bueno, yo creo que sí, que va a salir un librito, Memorias de la Bacanal 2. Total, qué lindo, para todo el público de Miedo a los Fallos también, que le encanta mucho. Tiene algo de chusmerío también, de carnaval, ¿no? De anecdotario. Por supuesto. Está bueno, la gente está muy agradecida de que estés acá, nosotros también, por supuesto. Y yo a ustedes, que me den la posibilidad de contar estas cosas que me gustan. Sí, total, y de pensar el carnaval también, ¿no? De poder mirarnos un poco en la historia para poder también pensar en el futuro y en nuestro presente, en cómo nos gustaría habitar este carnaval. Divina Milita, dice Vale Alvariza también. Sí. Así que muy agradecidas de tenerte acá, Dieguito. Y muy agradecidos también con el chat y con la gente que nos estuvo acompañando en todo el programa, ¿verdad? Que fue un montón de gente, mucha gente de la comunidad de Desembarco, mucha gente también de carnaval, muchos carnavaleros nos escuchan, por suerte, y les queremos mandar un saludo enorme. Sí, y que muchas gracias por interactuar también, porque se ha enriquecido pila de la conversa también con lo que la gente propone y quiere saber. Por supuesto que nos quedan un montón de preguntas que habíamos preparado, pero que a veces, el tiempo es medio tirano, pero quizás podemos tenerte en otro momento si a vos te gusta. Cómo no, me encantó charlar con ustedes y les deseo a los dos, cada uno en su categoría, muy buen carnaval. Se los deseo y se los auguro, porque cualquiera de los dos, la verdad que me impactó verlos, me impactó el debut de Social Club y la muñeca que se las trae este año. Vas a jugar la muñeca. Se las trae, vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.